súper general, pero los derechos de las minorías o los derechos de las poblaciones LGBT, por ejemplo, para poner un ejemplo un poco más específico. Para mí esos son derechos de primera generación que no están bien garantizados. Porque, o sea, si alguien está siendo discriminado a ese nivel, es porque eso no tiene real derecho a la vida, no tiene real derecho a la propiedad, ni real derecho a la libertad. Entonces, si estuvieran bien garantizados esos derechos, para mí, o sea, no fuera necesario tener que pedir o sea, como derechos específicamente para gente en estos grupos. Lo que no quiere decir, y esto quiero dejarlo bien claro, lo que no quiere decir que no debe haber, o sea, que no existe una lucha real por un tema de legitimación del valor de estos grupos como personas. Ya, hay una diferencia entre que yo tenga derecho a poder trabajar versus que la gente no me trate diferente o eh, esté tan en desacuerdo con mi estilo de vida que llegue a hacerme daño psicológicamente, ¿no? Que es lo que hablaba María antes. O sea, hay una diferencia entre lo que el derecho puede hacer para garantizar que tú tengas acceso a lo que tienes que tener acceso versus cómo la gente piensa sobre ti y cómo te ve como ser humano. Entonces, para mí son dos luchas diferentes, ¿no? La una es legal, la una es institucional, la otra es más cultural. Pero va por ahí, para mí, o sea, ese argumento va por ahí básicamente. O sea, el derecho a la educación para mí es un problema de que el mercado de la educación no está bien desarrollado, entonces no hay opciones para todo el mundo, no hay opciones a todos los puntos de precio, no hay opciones para todos los estilos de vida, entonces por eso hay problemas de acceso. Entonces, esa es básicamente la lógica. No, y me encanta porque creo que es mucho de lo que yo también creo que si empezáramos a ver al individuo como la última minoría, entonces todos estos derechos secundarios es lo que tú decís, son simplemente luchas por garantizar los derechos de primera generación de forma, con una aplicación más general, ¿verdad? O sea, yo tengo derecho a la vida, entonces sí, todos los crímenes de odio o los femicidios y todas estas nuevas tipificaciones al final son solo el derecho a la vida aplicado de forma general a personas con ciertas características, ¿verdad? Pero no deberían de contraponerse, sino que al revés, deberían de estar alineados, pero en estos discursos se confunde, o el derecho a la libertad, ¿verdad? La expresión de tu vida, de tu estilo de vida, no debiese eh, interrumpir tus derechos laborales, y justamente es ahí donde yo creo que está la solución que propones, que es la no discriminación, es el no atentar en contra de la libertad de alguien más porque tú no estás de acuerdo con su estilo de vida. Mau, ¿tú qué piensas? Ay, perdón, estaba hablando en mute. Bueno, sí, estoy súper de acuerdo con las cosas que ustedes dijeron. Simplemente porque me encanta regresar a un poco más de los filósofos. Independientemente, o sea, creo que no es momento de definirte bajo qué escuelas estás pensando o cómo son, sino simplemente de hacerte como que un test realista de qué son, quiénes son y cómo se garantizan. Y para eso, bueno, la primera cosa que tienes que hacer es leer la constitución de tu país, porque no es simplemente lo que tú consideres de que deberían de ser, sino que de verdad lee la constitución de tu país, dependiendo de las partes que están, casi todas tienen la lista de derechos fundamentales. Lo siguiente que podrías hacer es leer los tratados internacionales que tu país ya firmó, y dependiendo del tema que te interese, pues, o sea, si hay derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales. O sea, tampoco te estoy mandando a ser abogado, pero simplemente para poder conocer un poco más. Sin embargo, no todo esto te explican todos, porque por ejemplo tienes sentencias de cortes donde te reconocen ciertos derechos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario
en la gran mayoría de Latinoamérica que lo ha reconocido han sido porque la Corte lo ha reconocido, no porque está dentro de la Constitución. Y eso, estos son como que lo que yo consideraría que son los pasos más importantes para saber dónde estás y qué estás exigiendo. Pasa que con todas las redes sociales y la forma de la inmediatez de la información, llegas a considerar de que ya lo tienes. Y a veces lo tienes en internet, pero no lo tienes en tu país reconocido. Y eso puede ser también un problema que te comienza a generar ciertas cosas. Ahora, que no los tengas reconocidos y que sean aspiracionales no significa que en algún momento puedan serlo. Simplemente arma un colectivo, sigue poniendo, crea tu propia revolución, quién sabe, puede ser de que te inspiraste escuchando este podcast y te hiciste más fuerte, no sé. Qué interesante, si es así, escríbenos, queremos saber. Bueno, entonces con esta tesis de Vicky nos vamos dejando y con una serie de preguntas para que te hagas. ¿Sabes cuál es el fundamento de los derechos que defiendes? ¿Sabes cómo se integran a sistemas y derechos anteriores? Y la última es, tal vez la más importante que creo que podemos dejarles con la pregunta es, ¿crees que tienes derechos porque hay una ley que lo garantiza o crees que cualquier ser humano, por ser humano, tiene derechos humanos? Creo que acá nos decantamos por la segunda, pero esto fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir este cafecito con nosotras. Ahora cuéntanos tú qué opinas. Nos encuentras en las redes como Política en Pijama. Y si te gustó, pensás en alguien, compártelo para que más personas hablen de política. Bonito. Hasta la próxima.